La Iglesia española, el cardenal Marcelo González, a cuya guía y tutela debe en gran parte sus hechuras intelectuales, religiosas y pastorales, tras ejercer como párroco entre 1995 y 2006 en Peñalsordo, Capilla y otras pequeñas localidades donde tomó el pulso a la vida y a la manera de ser de la gente sencilla, fue trasladado a Roma, en cuyo colegio pontificio se doctoró en teología con un sobresaliente trabajo sobre la sobrenaturalidad natural de Santa Maravilla de Jesús. Tras culminar sus estudios, permaneció en el Vaticano, destinado en la Congregación para los Obispos, desempeñando altas funciones en el gobierno de la Iglesia universal como colaborador directo de los prefectos cardenales Re y Oulet, y también en otra área como colaborador y amigo personal de ese entrañable personaje que es el cardenal Cañizares. Conoció y ha tenido trato directo con tres pontífices: Juan Pablo II, Benedicto XVI, que lo distinguió con el honroso título de capellán suyo, y el actual Francisco I. En 2014 regresó a España, destinado a la diócesis de Córdoba como responsable del área de la vida consagrada, esto es, la concerniente a la organización e impulso de las comunidades religiosas en los conventos de monjas de gran parte de España. Actividad que compatibiliza con una gran dedicación pastoral como predicador e impulsor de la actividad y la entrega en los sectores más jóvenes de la Iglesia. Una intensa actividad de muy variado carácter que lo obliga a estar en permanente desplazamiento por muy distintas localidades. Una vida muy rica, muy intensa, con grandes dedicaciones y resultados, que sin embargo no le han impedido nunca continuar dedicándose al estudio y al trabajo, como demuestra el grado de excelencia y madurez que ha alcanzado. Entre otras cosas, es un notabilísimo latinista, y que no le ha impedido tampoco escribir casi 30 libros, que son los que nutren ya su bibliografía. De modo que, como pequeña concesión a esa latinidad, en aula hoy ecce homo. Sin más, tiene la palabra el orador y, sin embargo, amigo. Muchas gracias a todos, en primer lugar, por estar aquí en una tarde un poco desapacible, lo cual hace más meritorio el hecho de venir y de venir para escuchar hablar sobre una figura que, desgraciadamente, a priori no suscita excesivos entusiasmos en el público en general, lo cual no deja de resultar un fenómeno desconcertante, porque es, no diré la figura, pero sin duda una de las figuras insosolayables del siglo de oro español, y con eso está dicho todo. El problema de San Juan de Ávila es que no tuvo detrás una congregación religiosa o una corporación de otra índole que moviera su divulgación y su glorificación, que llegó muy tarde en comparación con la magnitud de su obra y de su legado. Claro, no perteneció a ninguna orden religiosa, no fundó nada, y aun cuando la estela que abrió fue luminosísima y profunda y muy fecunda, pero no había nadie que impulsara esto, y sin embargo, poco a poco, con ritmos muy lentos, ha ido llegando. Como por otra parte han llegado con ritmos muy lentos a los altares otros santos de una categoría increíble, como San Alberto Magno, el maestro del santo que hoy celebramos, el más santo de los doctores y el más docto de los santos, Santo Tomás de Aquino. Pero su maestro fue San Alberto Magno, alemán, y tardó 7 siglos y pico en ser canonizado por Pío XI, lo que se llama una canonización equipolente, o sea, un reconocimiento ya casi por inercia, digamos, vulgarmente, de la santidad que era pública.
y Santa Juana de Arco es otro ejemplo de esto, o por ejemplo ese gigantesco arzobispo español del que hablaremos un poco después, que se inscribe también en el elenco interminable de santos del siglo de oro, que fue nuestro obispo San Juan de Ribera, obispo de Badajoz a los 30 años, hasta los 35 y pico, fue lo que pontificó aquí, y también fue beatificado, canonizado por Pablo VI, ya en los años 60. En fin, San Juan de Ávila ha tardado, ha estado ahí, no ha estado en la sombra, no ha estado en el rincón, porque ha sido el autor, uno de los autores espirituales, junto con su amigo, también pacense por cierta adopción, del que hablaré un poco después, Fray Luis de Granada, el inmenso dominico Fray Luis de Granada, y bueno, pues junto con él, Juan de Ávila fue de los autores más citados en los siglos inmediatos a su muerte, 17, 18 y 19, hasta que en el 20 se produjo el boom de su figura, un boom con sordina, pero en fin, me refiero al boom porque fue beatificado en 1894, declarado patrono del clero secular español, de manera que todos los sacerdotes diocesanos le tenemos por protector, siendo solo beato en 1946 por Pío XII, había sido beatificado por León XIII, y fue canonizado en 1970 por Pablo VI, o sea, justo a los 4 siglos de su muerte, porque él murió en 1569. Y por obra y gracia de este hombre sabio y santo, que no hemos merecido que rija los destinos de la Iglesia durante más de 8 años, porque seguramente no nos lo merecíamos, que se sigue llamando Benedicto XVI, pues por obra y gracia de este hombre fue declarado San Juan de Ávila en el año 2012 doctor de la Iglesia Universal, que es la máxima distinción en el reconocimiento de la doctrina eminente, del influjo de esa doctrina avalada por la santidad de vida que puede tener un santo. Son solamente 35 o 36 doctores y últimamente abrió la brecha nuestra Santa Teresa en 1970 y después 2 o 3 mujeres más, 3 más han sido declaradas doctoras. Pero el total son eso, 3 docenas de doctores de la Iglesia. El último declarado como tal ha sido San Juan de Ávila. Esto es un poco la presentación, digamos, de su palmarés, de sus condecoraciones, hablando el lenguaje de mundo. ¿Quién es este hombre? Vamos a saludarlo primero, a conocerlo un poquito y después a ver qué es lo que toca a él, a nuestra tierra, y qué tiene que ver con Extremadura, y veremos que es mucho en contra de lo que pensamos, o mejor dicho, porque no pensamos nada sobre este particular. Este es solemos decir un manchego, porque es de Almodóvar del Campo, pero Almodóvar es del campo de Calatrava, y está en una encrucijada rara entre Córdoba y el priorato de las órdenes militares, que era Ciudad Real, que es cuando se pasa Sierra Madrona, está el Valle de Alcudia, y allí ya antes de llegar a Ciudad Real está Almodóvar. Una villa muy pasajera, como se decía entonces, camino a Córdoba, que era un punto muy clave también, y por tanto es más bien, si hay que hablar en puridad, San Juan de Ávila es calatraveño más que manchego, y toledano por eclesiásticamente hablando, entonces. Y la diócesis de Ciudad Real tiene unas cuantas décadas, antes era el obispo prior de las órdenes militares, y todo aquello pertenecía a Toledo, como media España pertenecía a Toledo, y como aún sigue perteneciendo a Toledo, parte de nuestra provincia de Badajoz y de la de Cáceres, incluida nuestra patrona de Extremadura, sin que ocasione el menor problema a nadie y sobre todo a la Santísima Virgen. Bueno, pues San Juan de Ávila es un calatraveño y nace 1499, 1500, no se sabe a punto fijo. Día de los Santos Reyes Magos parece también lo más verosímil, pero no tenemos partida de bautismo, como no la tenemos de la ordenación sacerdotal del más brillante de todos los sacerdotes diocesanos.
Nace de un matrimonio que no tenía hijos, muy bienestante, porque eran propietarios de 2 minas de plata cerca de Almadén, y un niño bueno, de estos niños que salen buenos, aplicado, piadoso, educado y muy inteligente, muy inteligente. Y entonces los padres, que habían tenido aquel hijo después de mucho rezar porque no tenían familia, pues claro, sueñan para él algo grande en el mundo, ¿no? Y le envían a estudiar a Salamanca, a estudiar leyes. Y él está un poco de tiempo en Salamanca, un par de años, y no le gusta. No le gusta porque él hablará más tarde a un amigo suyo, del que también hablaremos, a su secretario, Villarás, porque creo que podemos afirmar que era de Zafra, su secretario, porque hay documentos para ello. Pues él hablará de las negras leyes. ¿Qué se me daban a mí las negras leyes? Porque eso era introducirle en un mundo de profesionales competitivos, los juristas de entonces, los letrados, no le interesaba. No tenía perfilada tampoco con mucha nitidez su vocación, aunque era un muchacho muy piadoso, que vivía muy limpiamente en todo sentido, pero en fin, se vuelve a su casa de Almodóvar, le pide a los padres estar en unas estancias un poco a muchos ratos del día apartados, se entrega mucho a la oración, frecuenta los sacramentos y pasa por allí, como sucede tantas veces en la vida, pasa un franciscano por el pueblo, le conoce y ¿pero qué hacen ustedes con este muchacho metido en casa? Por mucho que esté rezando y leyendo, si es un portento y promete horrores, hay que explotarlo. Total, que gestionan las cosas y le mandan a Salamanca. Y en Salamanca estudia artes, que entonces se llamaba a la filosofía, y teología. En medio de todo eso hay un episodio que es una fiesta de toros y cañas a la que él asiste, y en esa diversión mundana, que por cierto tenía prohibida el Papa que vendría pocos años después, el santo dominico, uno de los grandísimos papas de la historia de la Iglesia, San Pío V, que fulminó excomunión contra los toros. Luego otros papas la levantaron, otros volvieron a ponerlo entre paréntesis para no contradecirse unos a otros, y la cosa se durmió, como a veces sucede, pero en fin, estaba excomulgado el que fuera a los toros. Y en esa fiesta de toros y cañas sintió lo que llamará Fray Luis de Granada, que fue el primer biógrafo de Ávila, un particular llamamiento. Y ese particular llamamiento fue entregarse a Dios del todo. Algunos quieren, porque se deduce de cierto documento, que hubiera sido fraile. ¿Cuándo y cómo? Muy poco tiempo le dio. Si estuvo en algún noviciado, yo me inclino y por eso tomo partido en esta obra, que fue terciario de alguna orden y pudo vivir algún tiempo como terciario en un convento. Sea de ello lo que fuere, la cuestión es que se ordenó sacerdote diocesano. ¿Pero por quién? ¿Fue por Cisneros, fue en Toledo, fue en otro lugar? Tampoco lo sabemos. Todo eso queda en la bruma que provoca la ausencia de los documentos. Y la cuestión es que se ordena sacerdote con 26, 27 años y él quiere darlo todo a Dios nuestro Señor, y entonces está recién descubierto el Nuevo Mundo, quiere marchar a evangelizar en el Nuevo Mundo. Y se va a Sevilla, que es de donde salen los barcos, como todos sabemos, del Guadalquivir, donde se zarpaba para el Nuevo Mundo. Y allí está esperando, como siempre había que esperar, el viaje de alguna de las naos. Y entonces en Sevilla, estamos en los años, como digo, 1526-27, le conoce un personaje absolutamente sugestivo, también muy desconocido, desgraciadamente, y también merecedor de estar en los altares, el venerable Fernando de Contreras. Este hombre era una personalidad en el todo Sevilla, y no solo como apóstol, hombre de púlpito, favorecedor de los pobres, sino que hizo no sé cuántos viajes a tierra de moros, a nuestro Marruecos de hoy, a Túnez incluso, para rescatar a los cautivos cristianos. Recogía limosnas muy cuantiosas de Sevilla y volvía en entradas triunfales a Sevilla con
verdaderos cortejos, a veces incluso de chiquillos que tenían cautivos los moros. Bueno, pues este hombre, que era un sacerdote santo en Sevilla, conoce a aquel cleriguillo joven, desnortado, que estaba allí sin saber un poco qué hacer mientras salía algún barco. Le empieza a tratar, le ve celebrar misa en alguna iglesia con una devoción muy impactante, y le oye predicar, y ve su talante humano, y se da cuenta de la madera que hay en aquel sacerdote. Entonces Contreras, que era un tipo ya de mucho influjo en Sevilla, le llevaba 30 años a San Juan de Ávila, estamos hablando de un hombre con casi 60 años, pues se va a buscar al arzobispo. El arzobispo de Sevilla era también un espectáculo de persona, don Alonso de Manrique. Era, pues como eran tantos obispos, lo que nos interesa de él, más ahora, nos interesa todo, pero en fin, lo que voy a subrayar es que este hombre había nacido en Segura de León. Don Alonso de Manrique era hermano de Jorge Manrique, el de las coplas a la muerte de su padre, y por tanto, pues era un hombre muy introducido en la nobleza, hijo de Rodrigo Manrique de Lara, primer conde de Paredes de Nava, y fue nombrado obispo de Badajoz, como que era de esta tierra, fue nombrado obispo de Badajoz a los 28 años. Entonces las cosas eran así, como he dicho antes, San Juan de Ribera lo fue a los 30. Y le nombró obispo de Badajoz la santa reina Isabel la Católica. Después, a la muerte de Isabel, Alonso de Manrique defendió mucho la Casa de Austria en contra de Fernando el Católico, fue encarcelado, pero le tuteló el arzobispo de Toledo. Bueno, marchó a los Países Bajos con Carlos I, y agradecido por lo que había hecho por la corona, le dio la mitra de Córdoba. Y después de ser obispo de Córdoba, fue nombrado arzobispo de Sevilla e inquisidor general, con lo que esto suponía entonces. En medio de tantas ocupaciones y viajes y andanzas, tuvo tiempo el buen arzobispo de engendrar varios hijos: Rodrigo, Guiomar y el que fue también inquisidor, don Jerónimo Manrique de Lara. Bueno, era muy simpático. Don Alonso de Manrique era tan simpático que Hernando de Contreras, o Fernando, como queramos llamarle, del que hablaba antes, pues un día recibió el encargo del arzobispo de predicar la fiesta de su onomástico, su santo. Ustedes saben bien que los Alonsos, los Alfonsos, todos los reyes de España, Alfonsos, su onomástico es San Ildefonso de Toledo, y porque Alfonso es apócope de Ildefonso. Y San Ildefonso de Toledo ha sido ahora hace 4 días, es el 23 de enero. Y entonces Fernando de Contreras se sube al púlpito, don Alonso de Manrique está debajo, escuchándole en su trono, revestido como cuando los obispos vestían sus cargos, entonces así correspondía a la indumentaria, está escuchándole y hace todo su exordio, Contreras, y ya coge la cantinela, que en oratoria se llama anáfora, la repetición de una figura, y entonces empieza a cantar las glorias de San Ildefonso. Y lo va cotejando con la vida del arzobispo, que tiene allá sus pies debajo del púlpito. Y le dice: aquel Alonso y vos Alonso, mirad lo que va de un Alonso a otro Alonso. Así se pasó lo que hoy llamamos homilía, que son estas piececillas de 10 o 15 minutos que tienen que sufrir ustedes, y que entonces eran sermones en condiciones. Y el Manrique, cuando terminó el sermón, Contreras se levantó y le dio un abrazo. Le había gustado muchísimo ese sermón, que lo que hacía era evidenciar la falta de ejemplaridad de la vida de aquel obispo. Bueno, pues estas amistades fueron providenciales, porque Contreras se va a Manrique y le dice: mire, vuestra señoría, que tiene en Sevilla un sacerdote joven que vale un valer. No podemos dejarlo marchar, porque puede hacer un bien tremendo, y además se mueve en todos los campos, porque ya se le ve en ciernes, de manera que Manrique llama a Juan de Ávila. Juan de Ávila y Gijón, esto no lo he dicho, el segundo Gijón es porque un abuelo había venido de Gijón, Alonso el de Gijón,
y había venido de Gijón y se había casado con una muchacha de Cabeza del Buey. Total, otro enlace que tenemos ahí. Es que hay muchos con Extremadura, ya lo irán viendo. Pues llama a Juan de Ávila y Gijón y le dice: oiga, me dicen que vuestra merced está en Sevilla esperando un barco. No, de esperar barco nada, aquí. Y no, mire, Usía, que yo me tengo que ir, que el Señor me llama al otro mundo. Muchos mares hay en España donde evangelizar y hacer el bien. Se lo prohíbo, no se mueve de aquí. Total, que esas amistades fueron providenciales y obligaron a Juan de Ávila a quedarse. Pero era un clérigo vago. Un clérigo vago, no tenía incardinación. Esto entonces era muy corriente. Hoy sería una cosa antijurídica totalmente, que tienes que ordenar habiéndote incardinado previamente en una diócesis. Pero entonces no, se ordenaban y entonces era un clérigo vago. Y así siguió en Sevilla. Y se puso a predicar en Sevilla y era un suceso cada vez que el padre Ávila subía al púlpito. Pero no solo eso, no es que fuera un hombre que buscaba los podium de relumbrón, es que se echaba por las calles y enseñaba a los chiquillos, les enseñaba coplas, catecismo, hizo un catecismo que puso en verso, que tuvo más incidencia en España hasta el siglo XVIII-XIX, de la que tuvieron los grandísimos catecismos que ustedes, sobre todo los del Antiguo Testamento, han tenido la suerte de estudiar, porque los niños hoy no saben nada hacer la primera comunión sin saber santiguarse, pobrecitos. Pero entonces estudiaban los catecismos de los dos grandes jesuitas del siglo XVI, los padres Gaspar de Astete, de Madrid para arriba, y Jerónimo de Ripalda, el Ripalda famoso, que todas asienten, claro, las piadosas mujeres asienten todas. Bueno, pues esos catecismos fueron superados en su divulgación y en su incidencia por el catecismo puesto en verso de San Juan de Ávila, que además se tradujo inmediatamente en Italia. Quiero decir que era predicador en todos los campos. Predicó mucho a monjas, se movió entre la nobleza, predicó a los chiquillos por las calles, predicó en los púlpitos de las iglesias, dejando aparte, que la veremos después, su faceta de escritor. Así empieza a moverse en Sevilla. Como predicaba mucho y muy bien, pues esto es imposible que no se dé de bruces con las envidias de todo género de personas, incluidas de los colegas en el sacerdocio. Y le denuncian porque sacan de quicio y de contexto y sobredimensionan y retuercen afirmaciones que él había hecho. Un poco atrevidas, no necesariamente. Que era erasmista, tampoco es verdad. ¿Quién no era un poco erasmista si quería ser culto y hombre renacentista en la España del XVI? Pero ¿quién no estaba en guardia contra Erasmo si quería ser ortodoxo y llevar adelante la fe que Trento estaba queriendo fijar bien contra las herejías del perverso Lutero, como le llamará Juan de Ávila? Total, que el de Ávila era un erasmismo muy razonable, muy medido, muy equilibrado y muy cauteloso. En todo caso, era un hombre abierto, lo cual no significa lo que hoy entenderíamos por un progresista o un modernista, porque nosotros hemos identificado eso con advierto o avanzado. El avanzado es el avanzado en la verdad y en la santidad, y lo que no sea verdad o luz no es avance, es retroceso. Por mucho que lo pinten hoy como avance. Bueno, pues este era Juan de Ávila. Le denuncian. Resultado, que es encarcelado en la Inquisición en Sevilla durante 2 años. Y en ese tiempo recibe una experiencia del misterio de Cristo y una intimidad con él que se vierte en algunas cartas que escribe, son deliciosas. De las cimas de la literatura, que me dejo llevar un poco por la pasión. Pues posiblemente, pero yo les desafío a ustedes a que lean alguna. Creo que de las cimas de la literatura castellana, no digo de literatura espiritual, son las cartas de San Juan de Ávila. Porque cada una en sí misma es una obra, no una obra señera, espiritualmente hablando, sino una cinceladísima obra de arte literaria. Y esas cartas las empieza a escribir en la cárcel. Y en la cárcel empieza a escribir
su tratado de espiritualidad archifamoso, traducido a todas las lenguas, del que se ha dicho que ha convertido más almas que letras tiene, el Audifilia. ¿Por qué escribe el Audifilia? Porque antes de entrar en la cárcel conoce a una muchacha de la mayor nobleza de España que vivía en Écija, doña Sancha Carrillo, casquivana, frivolona, toda su ilusión era irse de camarera de la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos I. Su hermano era sacerdote, don Pedro de Córdoba, ya digo, de una familia de muchísima nombradía. Su hermano empuja a Sancha Carrillo con 14 años a confesar con aquel clérigo que tiene menos de 30. La conversión fue sonorísima, aquella muchacha se dio una vida de santidad absoluta, murió a los 24 años. Pues a esta Sancha Carrillo le dedica el Audifilia. En fin, lo hago breve. Sale de la cárcel y esto le ha concedido, claro, una aureola todavía sobreañadida. La paciencia con la que este hombre lleva aquello sin querer tachar a los testigos, que era una cosa que jurídicamente se podía hacer, o sea, desautorizar a los testigos. No, él dijo, vamos adelante con el juicio, yo luego procederé a mi defensa. Una defensa nítida, limpidísima, que está en los documentos. Sale de la cárcel con poco más de 30 años y el hermano de esta Sancha Carrillo le dice, mire, después de todos estos avatares y tal, yo creo que lo mejor es que se venga conmigo a Córdoba. En Córdoba hay un obispo dominico, Juan Álvarez de Toledo, le acogerá bien y tal. Total, que así llega Juan de Ávila a Córdoba. La primera entrevista que tiene con este obispo dominico es para decirle que quite de sus aposentos un cuadro algo humano que tiene. Eso dicen los cronistas y hasta ahí llegamos nosotros. Un cuadro algo humano. O sea, con esa libertad procedía este hombre. Y enseguida se entera de que hay un beneficio, un tenue beneficio, dicen los biógrafos primeros. Un beneficio era un puesto eclesiástico con obligación de decir alguna misa, al que luego se iba o no se iba, pero en fin, era una fundación económica que te permitía vivir con una cierta holgura, y él adquiere aquel beneficio en Santaella de Córdoba, pueblo al que no sabemos si fue alguna vez, pero con ese beneficio se incardina en la diócesis de Córdoba, y en todos los documentos ya figurará siempre como clericus cordubensis. A partir de ahora, la vida de San Juan de Ávila es una actividad imparable y omnímoda, porque no hay campo de la actividad sacerdotal y humana que puede ejercer un sacerdote, aunque no sea en lo estrictamente ministerial, que deje él de tocar. Y entonces empieza a viajar por toda Andalucía, por eso se le llama el apóstol de Andalucía. Su cuartel general está en Córdoba, en principio, pero de Córdoba salta a la que él llamará mi Granada, donde adquiere el título. Otros pretenden que sea en Sevilla, la mayoría nos inclinamos porque fue en Granada, con 30 y pocos años, consigue el título de maestro, que más o menos es lo que equivaldría entre nosotros a doctor, porque es más que licenciado, no es exactamente doctor, pero en fin, maestro, tenía una reputación intelectual muy notoria. En Granada adquiere el título de maestro. En Granada se hace un personaje, y en Granada conoce a dos elementos de la santidad española extraordinarias. Uno es el loco de Granada, un muchacho ya cuarentón, que hasta ahora todos han querido que fuese de portugués, de Montemayor, y los últimos estudios no nos permiten afirmarlo con tal categoría, sino que lo más probable parece que es que fuese de Casarrubios del Monte de Toledo. Me estoy refiriendo a San Juan de Dios. Juan de Dios era un librero, Juan Ciudad, un librero que andaba con su estaribel para arriba y para abajo y conoce a San Juan de Ávila, oye un sermón de San Juan de Ávila, se vuelve loco de amor de Dios, se convierte estrepitosamente y funda aquel hospital para los pobres más pobres y enfermos y locos de Granada, después de pasar a hacer un aprendizaje muy intenso de enfermería y de vida religiosa por Guadalupe, con cartas comendaticias de Juan de Ávila para que el prior de Guadalupe le acoja y le enseñe. Este es Juan de Dios,
Y el otro, la otra conversión retumbante, sonorísima, que se produce en Granada, es la del marqués de Lombay, después será virrey de Cataluña y después será también duque de Gandía. Tiene 20 y tantos años, 7 u 8 hijos ya, de una mujer muy destemplada y muy difícil, que después se murió y lo dejó libre para que entrara jesuita. Me estoy refiriendo a San Francisco de Borja. También fue por escuchar un sermón de San Juan de Ávila y por ver el cadáver descompuesto de la bellísima emperatriz Isabel, cubierto aquel rostro de gusanos, y entonces dijo Borja: no más servirá, Señor, que se me pueda morir. Y este propósito le hace decidirse a ser jesuita, pero la mujer vivía y los hijos eran pequeños. Juan de Ávila le calma, le da un programa de vida y es otro de sus dirigidos. Esto es Granada. Y después de Granada, Baeza. Y en Baeza funda la Universidad de Baeza, después de muchos avatares académicos que no hacen al caso. Esa universidad descuella entre los 30 colegios que Juan de Ávila funda por toda Andalucía. Tengamos presente que estamos a mitad, o estoy casi por decir, el primer tercio del siglo XVI, que el analfabetismo campa por sus respetos, que los niños no saben el 90% nada, y entonces el móvil de este hombre es la cultura, para que la gente primero sean más personas y por tanto se acerquen mejor a Dios. 30 colegios. Es que no puedo, porque no hay tiempo y ustedes tampoco están aquí para aguantar tantísimo dato, pero yo alguno tengo que dar. Pero no puedo dar nombres y fechas constantes porque serían abrumadoras. Pero creo que con esto se van haciendo una idea. Sevilla, Córdoba, Granada, Baeza, con todos los pueblos comarcanos de cada sitio del que vamos hablando. Y Extremadura. Y aquí llegamos a lo nuestro. Apóstol de Andalucía, el clero español te aclama y al resplandor de tu vida en celo ardiente se abrasa. Así empieza su himno. Yo lo he cantado con una vibración superlativa en el Seminario de Toledo, ahora lo canto ante su sepulcro en Montilla, el 10 de mayo, y yo siempre decía, bueno, apóstol de Andalucía, y para mi coleto añado yo mientras se lo canto, y de Extremadura. Apóstol de Andalucía y Extremadura. Y así titulo el capítulo que le dedico en este libro. ¿Por qué apóstol de Extremadura? Primero, por lo que ya he ido apuntando, concomitancias muy amables, porque es nieto de una mujer de Cabeza del Buey, que entonces propiamente no era provincia de Badajoz, ya sabemos que todo esto viene del siglo XIX, pero en fin, es nuestra tierra, y era entonces diócesis de Córdoba, lo ha sido hasta hace 50 años, Cabeza del Buey. Y luego Manrique, que es el culpable, Alonso de Manrique, de que Juan de Ávila se quede en España, es de Segura de León y es obispo de Badajoz. San Juan de Ávila, en torno de él, se arraciman ellos, verdaderas falanges de discípulos, sacerdotes que le admiraban enormemente y que se van a vivir en lo que hoy llamaríamos convictorios, casas sacerdotales, asceterium, lo llamaba San Carlos Borromeo en Italia, también de esta época. El Alcázar Viejo de Córdoba se puebla de estos sacerdotes, y San Juan de Ávila dice, no, hay que salir. Hay que proyectar, hay que estudiar mucho, hay que saber predicar bien, pero hay que proyectar la evangelización, y entonces se los empiezan a rifar los obispos. Y uno de los obispos que le pide a San Juan de Ávila, porque le había conocido personalmente en Salamanca, le pide sacerdotes para que le evangelicen su diócesis, es San Juan de Ribera, que está en Badajoz, de 1560 a 1566, de sus 30 a 36 años. Yo estoy siempre anhelando que surja algún historiador pacense y haga una monografía muy bien hecha y muy legible al mismo tiempo y edificante de los años del pontificado de San Juan de Ribera en Badajoz. Porque si este hombre luego en Valencia fue lo que fue, como patriarca
ya varias décadas, pues es porque le hicimos santo y le cocimos aquí en Badajoz, en su juventud. Y el trato con la gente extremeña es lo que le enseñó a ser obispo aquel muchacho de 30 años, Juan de Rivera. Y bueno, pues él llama a Juan, escribe muchas cartas. Cuando muere Ávila, Rivera tiene sus escritos, los imprime, las primeras ediciones, y los tiene en su oratorio particular en Valencia, y todos en los márgenes anotados, porque los leía como lectura espiritual y les servían como plantilla, en fin, orientación para elaborar sus sermones. Estamos hablando de muchísimos puntos de contacto. Es que Juan de Ávila, que no era nadie, lo era todo en el siglo XVI. Santa Teresa de Jesús no se queda tranquila hasta que el libro de su vida recibe el espaldarazo del maestro Ávila, como le llamaba a toda España, el padre maestro Ávila, que estaba en Montilla, ya retirado porque pasó los 15 últimos años de su vida en Montilla. Y entonces la Santa Madre ha escrito esa experiencia de su vida espiritual a requerimiento de sus primeros confesores, que la censuran y la aprueban, el padre Báñez, etcétera. Pero dice, no, que lo tiene que ver ese hombre, lo tiene que ver Ávila, que se me muere, que está muy enfermo. Y entonces importuna una vez y otra a su amiga doña Luisa de la Cerda, viuda del mariscal de Castilla, Arias Pardo, y consigue que doña Luisa lleve el libro manuscrito de su vida a Montilla. Y Ávila escribe una carta que es un análisis científico de una teología apuradísima sobre el libro de la vida de Santa Teresa, que es la llave de oro de la mística universal. Porque si el santo maestro Ávila, con la categoría que tenía, con la autoridad, hubiera visto algunos puntos oscuros en esos fenómenos místicos de Santa Teresa, ¿quién nos dice que no hubiera quedado desautorizada la espiritualidad de la reformadora del Carmelo para siempre? Y Ávila la avala. Por tanto, Ávila fue muy amigo, epistolarmente hablando, de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola en Roma, puesto que Ávila valoró muchísimo la compañía de Jesús. Y decía, yo quería haber fundado algo, una sociedad de sacerdotes, pero ya me la he encontrado. La ha hecho el padre Ignacio, de manera que váyanse con él. Mandó más de 30 discípulos suyos a la compañía de Jesús, y algunos de la mejor nobleza española. Y el padre Ignacio, San Ignacio de Loyola, decía, si se perdiera la Sagrada Escritura, se encontraría toda en el maestro Ávila, porque es un archivo de la Biblia. Y si él dijera de venirse con nosotros, en andas habíamos de ir a buscarle, como al arca del testamento. O sea, estamos hablando de los santos principalísimos del siglo de oro español y, por lo tanto, de la historia universal. Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Francisco de Borja, Juan de Dios, Pedro de Alcántara, del nuestro patrono de Extremadura, del que se hace amigo San Juan de Ávila, en Baeza, siendo los dos factores de que las dos familias que estaban enfrentadas a muerte se reconcilien, los Carvajales y los Benavides, y los que hacen esa obra son Ávila y Alcántara. Pero es que posiblemente a Pedro de Alcántara, Fray Pedro, aquel hombre que parecía hecho de raíces de árboles, según dice Santa Teresa en el libro de su vida, y cuyo conventito del Palancar en Pedroso de Acín impresiona y da escalofríos por la pobreza de aquel hombre, pues muy posiblemente se habían conocido en las estancias de San Juan de Ávila en Zafra, porque Pedro de Alcántara estuvo destinado en el convento de la Lapa. O sea que es un entramado y de providencias y de caricias de Dios que los une a todos. Santo Tomás de Villanueva, el santo arzobispo también después de Valencia, había sido compañero de Ávila, también estudiando en Salamanca. Así podríamos, no digamos nada de los santos sin canonizar. Hay un santo inexplicablemente no canonizado, que es el autor espiritual, diré más, si es verdad el dato que he leído, a mí mismo me asombra, pero es el autor español más traducido, parece ser que por encima en el número de traducciones del propio Cervantes, más traducido a todas las lenguas. Este es un hombre humildísimo,
tan pobrecito que de niño con su madre pedía limosna por las calles de Granada y con 4 o 5 años se subía en una piedra en Granada y a los amiguitos de esa edad les repetía entero el sermón de 1 hora y media que había oído en la catedral un rato antes. Estoy hablando de Fray Luis de Granada. Este hombre entra dominico en Granada, lo trasladan a Córdoba y en Córdoba se hace íntimo amigo de San Juan de Ávila. Y resulta que luego a Fray Luis de Granada lo destinan a Badajoz y es prior de lo que hoy es la iglesia de Santo Domingo, y a mí me da muchísima devoción que cuando yo paso por allí, que es donde hice mi primera comunión además, pues pienso que detrás el Parque de Castelar, que era la huerta de los dominicos, al lado del cuartel de la Guardia Civil, que era el convento de los dominicos, pues es donde Fray Luis de Granada escribió el libro, uno de los libros de espiritualidad más leídos en todos los tiempos. Hoy, desgraciadamente, este hombre ha caído mucho en el olvido inexplicablemente, desde finales del siglo XIX. Pero me refiero a la Guía de Pecadores. Después lo destinan a Lisboa y ya pasa el resto de su vida en Lisboa, hasta los 84 años que murió, santísimamente, un fraile santo. Y cuando alguna vez vino a España, claro, el paso era Badajoz, y pasaba y decía: ¿qué cielo y qué clima no tendrá esta ciudad? Que yo haber escrito yo ahí la Guía de Pecadores. Y se asombraba él, incluso, bueno, íntimo amigo también de San Juan de Ávila. Y así. Pero ¿cuál es el contacto? Y aterrizo y voy terminando, aunque decir esto un cura es un problema, pues cuando decimos voy terminando es que nos falta tanto como lo que llevamos. Pero en fin, trataré de que sea poco. Ustedes están manifestando una atención sumamente obsequiosa que yo les agradezco muy sinceramente. Entonces, ¿cuál es el principal motivo? Pues que sin el alcalde de Badajoz, San Juan de Ávila posiblemente hoy, no es que sería un desconocido total, pero hubiera tenido una proyección cortísima. ¿Quién era el alcalde de Badajoz? Pues don Lorenzo Suárez de Figueroa. Los Suárez de Figueroa, que nos tienen que sonar siquiera sea por la lauda sepulcral que hay en el claustro de la catedral, aunque ese no es pariente en línea directa, sino que es sobrino del segundo Lorenzo. En fin, no me voy a detener porque he tomado aquí unas cuantas notas y no me gusta hablar con notas porque no soy capaz de hablar con notas, porque no les miro a ustedes y ustedes se aburren y yo más, y así hay una intercomunicación. Los toreros hablan de transmisión. Bueno, pues no voy a detenerme en las notas, pero la genealogía de los Suárez de Figueroa es absolutamente novelesca, porque es que aquí se entrecruzan. Es que la España de entonces, yo no sé cómo hay gente que gasta dinero en comprar el Ola y menos todavía que tragan basura con el Sálvame Deluxe, pudiendo coger un libro de historia del siglo XVI o XIX español, porque esto es apasionante todo, porque se entrecruzan todo. Ríanse ustedes de los contubernios de lujuria que tienen organizados los personajes del papel cuché hoy. Eso no es nada, al lado del laberinto de relaciones del siglo XVI, de la suma de títulos y de capitales. Y todo eso, en alguna medida, sí, para pecar también, porque el pecado es tan antiguo como el hombre, pero en gran medida para servir a Dios nuestro Señor y hacer obras beneméritas, como hacían esta gente. Bueno, pues resulta que don Lorenzo Suárez de Figueroa era hijo de Gómez. Están entre Lorenzo y Gómez. El que no se llama Lorenzo se llama Gómez en esta familia. Y don Gómez Suárez de Figueroa era el segundo conde de Feria. Todo arranca del maestre de la Orden de Santiago, eran oriundos de Galicia, por eso Figueroa. Habían colaborado mucho con Alfonso XI primero y después poco a poco van adquiriendo los reyes como recompensa a su ayuda en las guerras. Pues tengamos presente que estos son las familias que hacen que Extremadura, la Baja Extremadura, quede con el reino de Castilla, combatiendo contra el reino de León. Porque están con Juan II, con Enrique IV, de Trastámara, total, que estos son los Suárez Figueroa, son los, digamos, los factores principales
en nuestra tierra de los reyes de entonces. Y estos reyes empiezan a regalarles territorios. Estamos en los años de la Reconquista, pues territorio que se quita a los moros, territorio que se regala a un noble de estos, le seguimos teniendo contento y suma y sigue, y todo es así en la vida. Y entonces el primer Gómez Suárez de Figueroa, también maestre de la Orden de Santiago, 33º maestre, pues empieza siendo el primer señor de Zafra, de Villalba, de Feria, de La Parra, de Nogales. Su hijo, que ya se llama Lorenzo otra vez, pues es segundo señor de Feria y primer conde de Feria. Es ya el que empieza a ser conde de Feria. Y este es el que contribuye muchísimo a las campañas militares de Juan II, Enrique IV de Castilla, contra los reyes de Aragón, logrando, repito, que la Baja Extremadura, nosotros, nuestra tierra, quede fiel a Castilla. Y entonces recibe, sigue sumando, recibe las villas de La Morera y de Alconera. Su hijo, que vuelve a llamarse Gómez, pues es ya el segundo conde de Feria. Y durante 45 años, porque los otros fueron muy breve tiempo, la gente entonces se moría muy pronto, pues durante 45 años identifica la Casa de Feria con la Baja Extremadura. Y como le interesa seguir sumando territorios, pues cambia sus posesiones andaluzas por otras extremeñas. Y a todo lo que hemos nombrado anexiona Salvaleón, Almendral, Torre de Miguel Sesmero, termina el Alcázar de Nogales y remata también el Alcázar de los condes de Feria, entonces, que es el parador de Zafra. Cuando ustedes entran allí, ven Alcázar de los duques de Feria. Bueno, de los duques a partir de Felipe II. Antes fueron los condes. Bueno, pues todo esto lo hace. Y el que viene después de todo esto es don Lorenzo Suárez de Figueroa. Hijo, como he dicho, de don Gómez, segundo conde de Feria, y de doña María Álvarez de Toledo, hija del primer duque de Alba. La verdad es que figúrense ustedes el vástago lo que trae. Pero es que además hace el bodón del siglo. No sé si decir en Europa, porque la Casa de Alba, como estamos viendo, es incipiente. Acabo de nombrar al primer duque de Alba. La Casa del Infantado, que durante algunos años supera a la de Alba, ahora la de Alba no la supera ninguna, pero durante algunos años la del Infantado podía con la de Alba, era incipiente también. ¿Cuál es la casa grande en estos tiempos? Ya hay muchas que están rampantes, la de Osuna, la de Béjar, la de Arcos, la de Marchena, sí, pero la casa que se hace con todas es la que llamamos Casa de Priego, pero que en puridad se debe llamar Casa de Águila. Y es tan grande que se traga a la Casa de Feria. ¿Por qué? Porque don Lorenzo Suárez de Figueroa matrimonia con doña Catalina Fernández de Córdoba y Enríquez, segunda marquesa de Priego, se la llamará después la marquesa vieja de Priego, no había tenido su padre descendente varón, a ella le toca el marquesado de Priego, que era lo de mayor relumbrón en España, y señora de las casas de Córdoba y de Aguilar. Como la grandeza de España de esta casa superaba, repito, con mucho a la del condado de Feria, que ya tenía muchísima, pues la Casa de Priego, el marquesado de Priego, absorbe al condado de Feria en las capitulaciones matrimoniales. Y doña Catalina, que era una mujer listísima, prepara todo para que lo que figure siempre en el escudo de armas, en los apellidos de sus hijos, en la sucesión en todo sentido, sea el marquesado de Priego. Pero en realidad lo que había hecho era hacer, repito, el matrimonio del siglo, porque esto no lo hubiera conseguido de casarse quizá con otro título, y se casó con el conde de Feria. Y como el conde de Feria, que era alcalde de Badajoz, poco pisaría por Badajoz, pero tenía ese título hereditario, como favoreció con todo el caudal de posesiones y de capital que llevaba, pues doña Catalina se vio erigida en una de las señoras más principales de España, si no la número uno después de la reina, porque este don Lorenzo, que hizo tantísimo, que fue alcalde de Badajoz,
resulta que tuvo 6 hijos, resulta que murió a los 31, 32, como mucho 33 años, porque no sabemos el año en que nació. 33 años. Dejó 6 hijos. El primero, don Pedro, que entró en la compañía de Jesús dando un campanazo bárbaro, que hubiera sido el conde, pero claro, no heredó el título. Entonces el segundo fue don Gómez, que fue el 4º conde de Feria, y primer duque, porque fue al que Felipe II elevó ya al condado a ducado, y después otros 4, no me detengo. Uno fue obispo de Sigüenza, otro fue... he dicho que Pedro jesuita, no, jesuita fue Antonio. Pedro se casó con una hija del duque de Arcos, doña Ana Ponce de León, que al enviudar con 24 años entró clarisa en Montilla. Bueno, esta familia fue la mecenas total de San Juan de Ávila. Fue la que conoce a San Juan de Ávila en Córdoba, la que conceptúa la calidad extraordinaria de aquel sacerdote, la que lo protege, lo apadrina y se lo lleva a Montilla cuando aquel sacerdote tenía 50 y pocos años, estaba muy enfermo y dolorido de retención de ácido úrico, de gota con unos dolores de hijada que se decía entonces espantoso. Entonces le dice doña Catalina que se vaya con ellos a Montilla. Y le pone una casita, porque él no consiente vivir en palacio, en el Alcázar. El castillo que había levantado don Lorenzo se lo había dinamitado Fernando el Católico, porque eran primos, doña Catalina. Pero como se opuso a un comisario que mandó Fernando el Católico, don Lorenzo, y no le gustaba que se metiera la nariz en sus territorios a pedir diezmos ni historias, y Fernando el Católico se entera y dice: a mí, al rey, a tirar el castillo entero. Y con el castillo de Montilla, que era uno de los principales de Andalucía, se hicieron 2 o 3 iglesias. El otro día estuve yo visitando los cimientos. Bueno, entonces se lo llevan con él. Y de esta doña Catalina, que se había quedado viuda de don Lorenzo, el primer hijo fue don Pedro, que era el heredero y fue el conde realmente. Y don Pedro se casa, voy a leer ahora un momento la parte que dedico al final, la casa de Priego, nobleza a raudales. En realidad es más bien la casa de Aguilar, pero en fin, el marquesado de Priego. Y nobleza a raudales, en el doble sentido de la palabra. Nobleza de títulos nobiliarios y nobleza de alma y nobleza de bolsillo. Porque esta gente llena Andalucía y media España de obras en bien de la cultura, en bien de la fe, y es una familia extraordinaria que tiene como cabeza de familia a un pacense, alcalde de Badajoz, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Entonces, los hijos de doña Catalina ya viuda. El primero, don Pedro, que era el conde, el 4º conde de Feria. Bueno, pues don Pedro se casa, ya lo he dicho antes, con doña Ana Ponce de León, hija del primer duque de Arcos. Y llevan una vida como de condes de Feria. Tienen un hijito, Lorenzo, en Constantina de Sevilla, porque también tenían propiedades en Constantina, en muchos sitios. Y recién casados, pues pasan por Córdoba. Y dicen los cronistas, no se veía la madera de la carroza, porque de tal manera iba cubierta de plata. O sea, un boato y un lujo asiático, escandaloso. Y les hablan, claro, su madre de él, del conde, doña Catalina, le habla de, mira, tenéis que conocer a este sacerdote, el maestro Ávila. Era una personalidad. Y entonces van en busca de San Juan de Ávila en Córdoba. Y le dicen que queremos que se venga con nosotros una temporada a Zafra. Porque ellos vivían entre Montilla y Zafra. Tenían propiedades en media España, pero sus alcázares, sus palacios principales eran Montilla y Zafra. Queremos que se vengan con nosotros a Zafra una temporada. Bueno, pues sí, ya hablaremos. Y en medio le buscan algunos sacerdotes y le dicen, pero ¿sabe vuestra paternidad lo que va a hacer? Irse con este matrimonio. Si son de una frivolidad, si son de una mundanidad, ¿qué tiene que irse con ellos? Yo iré con ellos a Zafra, le dice Juan de Ávila.
iré con ellos a Zafra. Dejadme, cuando hagan confesión general conmigo, hablaremos. Y se vino con ellos a Zafra. Era una cuaresma, hicieron confesión general. La conversión fue tremenda. Se dieron los dos a una vida de santidad, sino que él murió después muy joven. El conde de Feria, don Pedro Fernández de Córdoba, y Suárez de Figueroa, murió muy joven en Priego. La historia de la muerte es preciosa. La mujer se creía volver loca, pues se adoraban, y en el palacio de Priego, cómo le ayuda a Juan de Ávila a bien morir, cómo le ayuda a su mujer, y cuando va desalada por aquellos tránsitos del palacio de Priego, pues acababa de morir el conde. Se encuentra a Juan de Ávila, que iba con el crucifijo en la mano con el que había ayudado a bien morir al conde de 28 años, 27 tenía. Había dejado una hijita pequeña. Y sale la condesa, doña Ana, y dice: ¿cómo queda el conde? ¿Cómo queda el conde? Y entonces el maestro Ávila levanta el crucifijo muy templado, muy plácido, y le dice: de ahora en adelante, este es el conde de vuestra señoría. Y así le dio la noticia de la muerte. Al cabo de un año, esa mujer que se dio a una vida de oración y de penitencia, un día en Montilla, por juego, entra en el convento de las Clarisas, que era un poco el monasterio, que era el feudo familiar religioso, y estaba su tía de abadesa, en fin, y le dice que le preste un hábito, que tiene el capricho de ponerse un hábito. Le dejan un hábito de Clarisa y dice la condesa viuda, doña Ana Ponce de León, ya no me lo quito. ¿Cómo que no se lo quita? No, ya me quedo de monja. Se arma en Montilla, en toda Andalucía y en toda España, un escándalo monumental. Y la suegra, doña Catalina, llama a esto lo ha urdido todo el padre Ávila. Parecía que en ese momento se desmoronaba aquella amistad tan sólida y aquel patrocinio que parecía irrompible. Llama a San Juan de Ávila. Y la condesa quería haberle comunicado mucho a San Juan de Ávila que Dios en la oración le había pedido entrar monja, pero no había tenido proporción de mandarle un propio con un billete tantas veces como había querido. No se lo podía comunicar, por muy cerquita que estaba la casa donde vivía el padre Ávila. Total, que estaba ignaro totalmente. Le llama y la marquesa le pide cuentas. Doña Catalina, ¿qué es esto de que mi nuera, recién viuda, y quiénes somos nosotros, aquí vestida de sayal, en un convento, pero esta parodia cuál es? ¿Qué ha hecho vuestra reverencia? Y dice Juan de Ávila: yo, señora, no he hecho nada. Yo no sabía nada. Ahora, que lo que no voy a hacer es deshacerlo. Yo no lo he hecho, pero lo que Dios ha hecho, yo no lo voy a deshacer. Y como los santos hacen lo que les da la gana, no se enfadó la marquesa, se aguantó, aunque su hijo mayor se había ido también a jesuita. En fin, sufrió mucho aquella mujer porque lo que quería era seguir uniendo apellidos y capitales, y aquello se le fastidió un poco. Bueno, pues la condesa ya se empezaría a llamar en toda España la Santa Condesa, vivió 50 años de monja en Montilla. Esa es la que había estado en Ávila, en Zafra, con San Juan de Ávila, en lo que hoy es Parador, pero San Juan de Ávila no quería vivir en lo que hoy es Parador. Decía que le mandaran a una casita de un sacerdote, que él en el palacio no vivía. Esa condesa era la de la carroza cubierta de plata y fue luego la gran mística española. En fin, yo tengo la impresión, después de haber hablado quizá una hora o más, de haber sido un poco farragoso, pero no sé hacerlo de otra manera, porque si lo hago muy sistemática y académicamente me parece plumbe, o por lo menos yo me aburro. Entonces, he dado una cifra de los 1000 datos que podría darse. Además de Zafra, en Zafra, en el desgraciadamente extinto monasterio de las Catalinas, las dominicas, como tantos monasterios están desapareciendo, un convento por mes en España está desapareciendo. Un convento al mes se cierra en España. Tenemos en España una tercera parte de los conventos de todo el mundo y uno se cierra cada mes. Bueno, pues en el convento de Santa Catalina de Zafra predica San Juan de Ávila las 24 lecciones a la primera canónica, la primera carta de San Juan Evangelista, un monumento de teología bíblica, al que van la marquesa de Priego con su nuera, la condesa de Feria, como las que van a la mejor fiesta.
Y en fin, todo, además de Zafra, fue muchas veces a Fregenal. En Fregenal tuvo casos de poseídos del demonio que le salieron al camino. ¡Ese Avililla! Nos está haciendo guerra ese Avililla. Unos hombres ahí tirados en el barranco, en fin, cosas raras. A Llerena, muy posiblemente iría. Tengamos en cuenta los focos de los alumbrados en Llerena, entonces. Y a los pueblos que hay que atravesar, que no son ni uno ni dos, de Córdoba a Zafra, pues pararía muchas veces porque él predicaba por todos sitios. De Zafra para acá ya no tenemos documentación de que viniera, pero en todo caso se pateó nuestra provincia de Badajoz, que es a la que le debe San Juan de Ávila, le debe la historia de la espiritualidad católica y de la santidad, pues el pedestal en que hoy le vemos, porque si no hubiera sido por esta familia que le proyecta al final de su vida, pues sí, él tenía personalidad suficiente como para haber tenido eco, pero tanto, tan grande, tan universal, esos interrogantes se quedan abiertos. Y lo que tenemos es la historia y los documentos. Y es que el alcalde de Badajoz, tercer conde de Feria, don Lorenzo Suárez de Figueroa, él personalmente no conoció a San Juan de Ávila, no conoció, pero él era el cabeza de la familia que le protegió, que era su viuda, doña Catalina. En fin, a mí me encanta haber hablado. Este libro es fruto de que este año pasado, 2019, pues el obispo de Córdoba pidió a Roma un año jubilar de San Juan de Ávila, porque coinciden tres fechas. Los 450 años de su muerte, 1569. Los 125 años de su beatificación, 1894. Y los 50 años de su canonización, 1970. Entonces, en octubre del año 18, pues estando yo con el obispo de Córdoba un día, acababa yo de sacar un libro sobre un jesuita también muy peculiar, murió en el año 26, el padre Arnaiz, que le beatificaron el año pasado. Y acabo de leer tu biografía del padre Arnaiz, muy simpática y tal, tenías que animarte a escribir una biografía de San Juan de Ávila. Y mire usted, San Juan de Ávila, perdone que le diga, es inabarcable. Hay muchas cosas escritas sobre él, muchísimas, sí, pero no hay una biografía así, muy obra de conjunto. Tenías que animarte y tal. Bueno, pues no le dije nada, sí, puntos suspensivos. Y luego ya lo pensé yo los días sucesivos y en la oración lo consulté y saqué la conclusión de que tenía que hacerlo. Pero lo iba a hacer como yo he hecho muchos de mis otros libros, en plan divulgativo, ameno, y entonces pues luego comprendo que se me ha ido un poco de las manos, porque abordar la figura de este hombre pues es meterte en un océano. Y cuanto más avanzas, pues más anegado te ves de ciencia, de virtud, de cultura, de todo, porque es que tengo la impresión de no haber ni esbozado siquiera su figura gigantesca. Pero bueno, he cometido el error de poner notas y han salido cerca de 800 notas y 500 páginas, pues quizás sí. Se lee un poco más difícilmente que si fuera una obra más breve y más ligera, acaso también, pero yo no he sabido hacer otra cosa, porque es que San Juan de Ávila no me lo permitía. Que la amistad que yo tenía con él desde mis años de seminarista se ha anudado y se ha intensificado muchísimo, por supuesto que sí. Que yo me he visto un pigmeo al lado de la santidad sacerdotal admirable y tremenda de este hombre, de eso no hay la menor duda. Que les puedo contagiar a ustedes un poquito del amor de Dios que él tenía y secundariamente, pero ¿por qué no?, incentivar todavía más nuestro amor a Extremadura, pues para eso estamos. Si he servido un poquito para eso, me siento muy contento. Muchas gracias. Si a alguien le queda alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, como siempre terminamos con un debate y si no, pues nos vamos, ustedes verán. Pero una reflexión sin necesitar pero con motivo del año 2011 publicamos
de Rivera. Bien. Te invito a que la biografía, bueno, sea la relación de Rivera con Si precisamente lo que yo pretendía era hacerle un guiño a usted, don Teodoro, para que fuera usted el autor de esa biografía. Yo ya no tengo edad para hablar de aquella canción de Roma, precisamente el año 1870, que hacía un frío en Herrera cuando la canonización fue ya estudiando, un frío tremendo, la canonización De San Juan de Ávila. Hombre, yo creo que la gente joven ya ha dicho que invito que sería muy interesante. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque otro gran desconocido de Badajoz. Calle del Obispo, la calle del Obispo, la calle de San Juan de Rivera. ¿Y quién es? ¿Qué hizo aquí? Porque yo tengo muy... No sé, Valencia tengo otra... Claro. O sea, tengo otra etapa. Estuvo aquí desde el 1562. 62 al 68. Bueno, te felicito porque nos sacamos los patronos. El radio no ha sido el mundial. Así es. Muchas gracias. Don Cecilio quería... Sí. Yo tuve que buscar el Mesoera. Entonces, no ha sido una conferencia, por favor, ilústrenos de qué y por qué el latín Sí. se ha ido en Sí, sí. Es que, claro, sí, es muy interesante la pregunta, porque así podremos poner de manifiesto, no se lo voy a encontrar, porque luego... Sí, es que a mí me encanta el latín, tanto más que últimamente está inexistente casi de facto en la Iglesia, y así es la calidad de la oratoria sacra, y así es la capacidad de raciocinio, porque el latín arma la mente, y el latín en todo caso es más señorito que cualquier lengua vernácula, incluida la castellana, que es la más hermosa del mundo. Pero me gusta mucho el latín, y entonces siempre busco a los libros poner algún título en la medida en que los editores te lo permiten. En este caso me ha dado amplia licencia para todo este editor. Y entonces me ha encantado siempre esta expresión. Resulta que el epitafio de la primera tumba de San Juan de Ávila, él pide enterrarse en la iglesia de los jesuitas de Montilla. Y entonces los jesuitas le reconocen una personalidad muy rotunda, le preparan un esto muy digno, también porque estaba siempre detrás la marquesa de Priego, que se murió a los pocos meses de pena de que se le muriera San Juan de Ávila. Pero en fin, y le preparan un sepulcro muy digno y con un arcosolio y tal, y una gran losa de mármol blanco cerraba el sepulcro. Ahora ya no hay nada de eso, ahora hay una urna de plata metida dentro de una de madera, están los restos en el retablo de Granda, aquella iglesia se destruyó, en fin. Y entonces un padre jesuita, padre Jerónimo López, compuso un epitafio en latín áulico, latín muy elegante, y entonces en él se presenta a Ávila, era de tal sitio, en unos versos en latín, muy bonitos. Y hay que saber un poco de latín porque no es fácil al principio. Pero luego ya, después de presentar impersonalmente la figura, tiene el recurso literario de hacer hablar al propio difunto. Y entonces pregunta, «Querisque functus munere, mesor eram». Preguntas, caminante, ¿cuál fue el oficio que tuve? Era segador. Este es el autorretrato que ofrece de sí San Juan de Ávila. Pues se pasó la vida eso, segando. La mies es mucha, dice el Señor en el Evangelio. Rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Lo que hacen los operarios es segar las mieses. Bueno, pues era segador. Y luego el gran biógrafo de Ávila tiene dos grandes biógrafos de los que bebemos todos. El primero fue su gran amigo, Fray Luis de Granada. Hizo una biografía muy bonita, pero que no gustó, porque me gustó muy poco. Desilusionó, porque no aprovechó todo el material que se le dio. Pero como vivía mucha gente, que es lo que pasa, siempre hay que esperar por lo menos 50 años, porque es que si no hay mucha gente viva que empiezan a chinchar. Y entonces luego ya vino otro, el licenciado Luis Muñoz, que hizo una biografía espléndida de San Juan de Ávila, que es la fuente primigenia a la que hay que ir. Y este Luis Muñoz, como que era también un hombre renacentista,
pues vierte al castellano esos versos latinos y los vierte también con mucha elegancia. Y dice: Ávila fue mi nombre, mi camino, la tierra en que pisaba peregrino. El cielo era mi patria verdadera. ¿Qué oficio ejercité? Segador era. De la incansable mano nunca dejé la hoz por muy anciano. Antes a Cristo di siempre constante, cosecha de sus mieses abundante. Este es el sentido del título. Mesor era. Era segador. Él se presenta así. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al conferenciante.